Hola a todos, bienvenidos a esta última lección del estudio que estamos realizando del periodo intertestamentario. Hoy vamos a dar las conclusiones de este periodo donde se enmarca el ministerio de Cristo y los primeros años del cristianismo. Bueno, hemos tardado prácticamente 3 semanas o 3 lecciones en llevar este estudio y hemos llegado ya a la parte donde nos encontramos frente a uno de los imperios más grandes que existió en el mundo antiguo, si no el más grande, catalogado por muchos así, el Imperio Romano. Y dentro de Israel, enmarcado en Israel, nos encontramos en el periodo de Herodes. Sin embargo, a la muerte de Herodes, este personaje casi antagónico dentro de la Biblia y de la misma historia de Israel, que por mucho que quiso lavar su nombre con la construcción, o mejor dicho, la remodelación del templo de Esdras, que sería conocido como el segundo templo o el templo de Herodes, nunca pudo lavar su nombre y siempre quedó como un personaje antagonista tanto para el pueblo cristiano como para el pueblo judío. Cuando llegó la muerte de Herodes, nos encontramos aquí frente a una división del poder. El poder que manejaba Herodes desde Jerusalén va a partirse en tres fragmentos, se va a fragmentar en 3, donde van a estar 3 reyes nuevos que van a comenzar a tener hegemonía sobre estas naciones que conformaban ese círculo donde se encontraba Israel. A la muerte de Herodes van a ser 3 reyes los que van a quedar en su puesto. El primero de ellos es Herodes Antipas, que va a quedar sobre Galilea, quien finalmente va a ser quien va a dar muerte a Juan el Bautista. Ustedes recordarán la historia que se relata en el libro de Mateo, capítulo 14, donde se nos muestra cómo Juan el Bautista acusó directamente a Herodes y este va a causar la muerte del mismo. A la muerte de Herodes Antipas, el gobierno recae sobre 2 reyes más, que va a ser Agripa I, y también se va a conocer como Agripa II. Este segundo tendría un papel importante en la historia, sobre todo en la época de los apóstoles, y se encuentra también muy reflejado en el libro de Hechos en la historia del apóstol Pablo. El segundo rey de Israel sería el rey Felipe en Decápolis. Este se considera un buen rey y duradero, sin embargo no tiene tanta relevancia en la historia que hoy en día queremos adentrarnos. Y el tercer rey va a ser Herodes Arquelao, rey de Samaria, Judea e Idumea, quien fue rey despiadado, por lo que José en su momento no va a querer regresar a Jerusalén, sino que más bien se va a quedar en el territorio de Nazaret, donde Jesús va a obtener ese nombre con el cual es conocido hasta el día de hoy, Jesús de Nazaret. En ese marco del gobierno romano, el ministerio de Jesús va a tener ciertos beneficios, se va a beneficiar de cierta manera, tanto el ministerio de Jesús como el desarrollo de los primeros años de la vida cristiana. Van a tener ciertos beneficios debido a ese gobierno. No se encontraba en hegemonía un gobierno puramente judío, como lo habían tenido en la época de los macabeos. Tampoco Grecia ya tenía hegemonía, ni las naciones que hablamos anteriormente, Babilonia y Persia, habían quedado en su época donde no tenían más protagonismo en el mundo. El protagonista en ese momento va a ser Roma, y Roma va a otorgar ciertos beneficios para que el ministerio de Jesús y también los primeros años de los apóstoles van a tener ciertos beneficios. ¿Qué beneficios aporta el gobierno romano para la expansión del cristianismo y el ministerio de Jesús en ese momento? La primera de ellos, el primer beneficio que va a arrojar el gobierno romano, va a ser la libertad de culto. Así es, no es algo nuevo. Muchas de las cosas que hoy en día nosotros tenemos dentro de nuestros estados, dentro de nuestros países, provienen de cierta forma de Grecia y también de Roma, y las hemos adoptado a nuestro mundo actual. Y la libertad de culto existía en aquel momento, existía un respeto a las distintas religiones de cada una de las naciones que conformaban el imperio. Con tal esas religiones no fuesen un punto de
o fuesen un obstáculo para el desarrollo del Imperio Romano, no iban a ser marginados en ningún momento. Se les permitía con total libertad desarrollar el culto siempre y cuando no entorpeciera los planes del Imperio Romano. Entonces había una libertad de culto. Podían predicar, se podía hablar de algunos temas religiosos. De cierta manera había una especie de libertad para realizar el culto. Un segundo beneficio que va a aportar el Imperio Romano es que existía también una misma lengua. Así como hoy en día tenemos el inglés, que prácticamente es una lengua casi universal, se maneja en la mayoría de países, hay gente que maneja este idioma. El griego común o griego antiguo, que lo conocemos hoy en día, fue el idioma prácticamente que se expandió sobre todo aquel Imperio Romano, que abarcaba prácticamente todas las naciones. Roma había abarcado todo el mundo antiguo, exceptuando China, que se encontraba aislada totalmente del mundo con aquel muro que nosotros conocemos hasta hoy en día, la Gran Muralla China. Se había hecho a un lado y prácticamente el mundo no le conocía. Y por el otro lado tenemos las civilizaciones americanas, aztecas, incas, mayas, etcétera, que vivían aislados por la gran separación que es el océano. Entonces, en el mundo antiguo prácticamente abarcaba todo Roma, exceptuando América, China y otras civilizaciones que aún para el mundo antiguo, el mundo europeo, el mundo occidental, no habían sido conocidas. Entonces, prácticamente en esa pequeña parte del mundo se manejaba, no sería conveniente decir que se encontraba globalizado, pero de alguna manera dentro de ese espacio sí se encontraban casi en cada una de las naciones muchas cosas en común. Y una de las cosas que se encontraba en común era la lengua griega antigua. Usted recordará que incluso la conocida Septuaginta se encuentra en este idioma, que era prácticamente el idioma común o el idioma del vulgo durante esta época. También durante esta época se va a conocer como un periodo dentro de la historia antigua como la Pax Romana. Había un gobierno y cierta paz, de alguna manera, claro, sometido sobre la fuerza romana, pero existía un cierto punto de paz donde las naciones podían convivir, y esto va a permitir también que Jesús pueda desarrollar su ministerio y a la vez que el cristianismo pueda irse expandiendo a lo largo del viejo mundo. Esta Pax Romana va a durar hasta el año 70, donde van a haber ciertas sublevaciones por parte de algunos revolucionarios judíos, lo cual va a desatar también por ahí que comience a desarrollarse también lo que es el periodo de los mártires cristianos, ya que van a ser perseguidos alrededor del año 70. Esa Pax Romana se va a extender por todo el largo y ancho del imperio, y eso va a permitir de que por alguna forma los cristianos tengan esa ventaja de poderse movilizar en las diferentes ciudades que conformaban a todo este vasto imperio. Otro de los beneficios es un gobierno permanente, es un gobierno estable, con una ejemplar administración de justicia y del derecho romano. Prácticamente existía un Estado romano donde se respetaban ciertas normas y ciertas costumbres de los pueblos, pero que al final la justicia romana era la que prevalecía. También otro de los grandes beneficios fue que Roma va a extender un sistema de carreteras enorme en todo el mundo antiguo, que conectaba prácticamente desde la actual Alemania hasta donde actualmente es la parte norte de África. Todo eso se va a encontrar conectado por carreteras, en primera instancia que van a servir para el comercio romano, que se va a desarrollar enormemente en esta época, pero también más adelante para que los cristianos se puedan movilizar y tener contacto entre las diferentes ciudades. No era complicada la movilización en términos del mundo antiguo, ¿verdad? En términos de lo que era el mundo antiguo, no era complicada la movilización a lo largo y ancho del imperio, y eso va a permitir de que muchos misioneros puedan moverse desde Jerusalén hasta Antioquía y a Éfeso, a Corinto y a las diferentes ciudades que pertenecen a este mundo antiguo.
Ok, el último beneficio es la unión de tantas razas. En realidad, la cuestión racial no es un problema durante el Imperio Romano. Cada uno de los grupos es aceptado dentro del imperio de una u otra forma. Mientras el mundo se encuentra plenamente sometido por el Imperio Romano, en Israel también va a existir una diversidad, una pequeña diversidad de grupos al interno de la religión judía. Y esto se va a ver enmarcado en cada uno de los evangelios. Más de alguna vez usted va a escuchar historias acerca de grupos que se encontraban ahí dentro de Israel y que quizás no lo hemos estudiado a fondo y no hemos entendido cuál era la forma en la cual estos grupos religiosos al interno de Israel se manejaban. Mientras el mundo se encontraba plenamente sometido al poder romano, en Israel existían diferentes grupos, cada uno con sus particularidades. De muchos de ellos, por no decir que todos chocaban con el mensaje de Jesús. Es fundamental conocer a estos grupos para comprender a cabalidad el contexto histórico en el cual se desarrolla el ministerio de Cristo. Antes de ir a conocer cada uno de estos grupos, vamos a ver algún par de elementos religiosos que acompañaban a estos grupos de los cuales queremos hablar el día de hoy. En ese momento en Israel existían diferentes escritos que se utilizaban por parte de estos grupos religiosos judíos. Los escritos que utilizaban eran la ley, el Pentateuco, los profetas y también algunos otros escritos como el Talmud, que es donde se encuentra una recopilación y del cual ya hemos hablado en diferentes ocasiones de tradiciones judías orales. Utilizaban el comentario de la ley escrito a partir del año 300 a.C., que se componía del midrazo tradicional oral, la Mishnao, versión escrita, y la aplicación práctica de toda la ley. Por otra parte, estaban traducidas también las escrituras al griego en la Septuaginta. También otro elemento importante dentro de la tradición judía de este momento va a ser el templo, que va a ser el lugar de adoración donde se ofrecen los sacrificios y celebran la mayoría de fiestas tradicionales judías. Y un tercer elemento que podemos encontrar, aparte de la escritura y del templo, que es el lugar central y focal en el cual vamos a encontrarlo dentro de los evangelios inevitablemente, en el cual, por ejemplo, Jesús profetiza acerca de la destrucción de los discípulos también se maravillan del templo. Aparte del templo y aparte de las escrituras, vamos a tener un tercer elemento importante que va a ser las sinagogas. Las sinagogas, que son pequeñas asambleas, aparecieron en los días del cautiverio, cuando habían destruido el templo y estaban dispersos. En ellas se acostumbraba a leer la Torá y también el Talmud. Para el año 70 después de Cristo había alrededor de unas 400 a 1000 sinagogas que estaban dispersas en las diferentes partes del mundo. Esas van a ser prácticamente las tres instituciones importantes en la época de Jesús: escritura, el templo y las sinagogas. Las sinagogas prácticamente se habían convertido en esa forma en la cual los judíos, a pesar de haber sido sacados de su tierra, podían aún permanecer y seguir estudiando la Torá. Así que se va a convertir en algo muy importante para el pueblo judío, lo que son las sinagogas. Entre los grupos que estaban en la época de Jesús, el más escuchado dentro de las escrituras y al que más la gente conoce quizás sean los fariseos. ¿Qué podemos hablar de los fariseos? Se cree que esta secta surgió durante la época del exilio babilónico. En realidad no hay una certeza exacta de cuándo aparece este grupo, pero sí de la importancia que tuvo durante el periodo intertestamentario. Y me gustaría hacer una pausa aquí y pensar un poco acerca de los fariseos, porque normalmente cuando nosotros mencionamos la palabra fariseo en el contexto cristiano, normalmente aparecen las alarmas, gente mala. Tenemos una imagen del fariseo que simboliza prácticamente el error, el antagonista de Cristo Jesús. En muchos de los evangelios se retrata de esa manera. Sin embargo, los fariseos no siempre fueron vistos de esta manera. Aunque no se sabe a ciencia cierta en qué punto de la historia nacen, comúnmente se les
se menciona que es en el siglo II a.C. Y son un grupo muy importante durante esta época de los macabeos. La palabra fariseo significa literalmente separados, o comúnmente se maneja el término separados para entenderlo. Y se refiere a una época donde venía una ola de la cultura helénica, o sea, la cultura griega, la religión griega, el idioma griego, la costumbre griega venía a invadir, y ellos decidieron separarse para mantener las escrituras. Si lo vemos desde ese punto de vista y lo estudiamos bajo ese contexto de la época en la cual surgió, vemos que en realidad no es un grupo que está apartado de lo que Dios quería mantener. Ellos fueron los encargados de mantener la literatura rabínica y buscaban siempre mantener lo que es las tradiciones y las costumbres judías vivas y arraigadas dentro de sus propias vidas. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtieron en un grupo que dejó de tener tanta utilidad, o la utilidad que tuvo en un inicio ya no la tenía, y se fue convirtiendo en un grupo que más bien lo que hacía era entorpecer lo que era el conocimiento de Dios. Jugaron un papel muy importante para los judíos, ya que cuando comenzaron a ser helenizados, ellos procuraron conservar su integridad nacional y la conformidad estricta de la ley de Moisés. Estos mezclaban un fervor patriótico con una devoción religiosa. Luego se convirtieron en una secta formalista e hipócrita de justicia propia. Representaban el grupo con más autoridad entre el pueblo. Eran influyentes y participaban en la dirección religiosa. Además, ocupaban los puestos más importantes dentro del Sanedrín, del cual hablaremos más adelante. No solo se guiaban por la Torá, o sea, por la ley, sino también por algunos otros escritos como el Talmud, del cual ya hemos hablado. Utilizaban la ley oral, de la cual hablamos también antes, la cual imponía fuertes cargas sobre el pueblo, de la cual pues Jesús habla en Mateo 23, versículo 1, al 27, y los desenmascara duramente. Prácticamente encontramos a Jesús en diferentes ocasiones refiriéndose a los fariseos como gente que imponía duras cargas sobre el pueblo, que ni aún ellos eran capaces de llevar sobre sus hombros o sobre sus vidas. Ellos enseñaron alrededor de unas 613 leyes, que es mucho más de lo que se exige en el Antiguo Testamento. O sea, aparte de las leyes que ya están descritas dentro de la Biblia, estos hombres imponían más carga, aún más leyes, que prácticamente eran pura tradición judía que ellos querían someter, en la cual ellos querían someter al pueblo judío. Para ellos lo más importante era dar el diezmo, la limpieza de manera ritual. Recuerdan el problema cuando los discípulos comían, por ejemplo, con sus manos sucias, y estos fueron a reprenderles duramente. Exigían ciertas cosas que no se encontraban ni tenían por qué cumplir dentro del pueblo judío. Prácticamente podemos hablar de los fariseos, que fueron algo que nació bien y que lamentablemente para la época de Jesús había terminado mal. Se habían convertido prácticamente en hombres soberbios, altivos, caminaban con orgullo dentro de las calles, buscaban admiración por parte del pueblo en lugar de enseñar al pueblo, como había sido en la primera etapa de la época de los macabeos. En esta época de Jesús se llenaron de altivez y soberbia y prácticamente querían someter al pueblo no a la ley de Dios, sino a la ley que ellos mismos habían creado y que ni ellos mismos podían cumplir. El segundo grupo también es muy conocido dentro de los evangelios, son los escribas. Estos eran copistas de las escrituras, copiaban, estudiaban, interpretaban las sagradas escrituras y las transmitían al pueblo. Se le llama doctores, maestros o intérpretes de la ley. Eran autoridades reconocidas. Las decisiones de los escribas principales llegaron a convertirse en su momento también en leyes, que son conocidas como las leyes orales o tradicionales. Su interpretación de la escritura era totalmente literal. Tuvieron gran influencia en el pueblo.
enseñaban en el templo, en las sinagogas, creían en la resurrección y en los ángeles, en la venida del Mesías, en la reunión final de todas las tribus de Israel. Los escribas ayudaban a interpretar la ley para los fariseos. Fue un grupo que siempre andaba ligado. Por eso Jesús en repetidas ocasiones no se va a referir únicamente a los fariseos, sino a escribas y fariseos. Tiene su comienzo también en la época de Esdras, el gran escriba de la ley. A pesar de su trabajo, Jesús debate en varias ocasiones su interpretación de la ley, ya que esta interpretación muchas veces era alterada por los fariseos, quienes decían ser los únicos en poder poseer la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. O sea, el grupo los fariseos fueron como un complemento, los escribas fueron un complemento para los fariseos, y prácticamente lo que hacían era dar una línea de interpretación bíblica, la cual se consideraba a su juicio y a su forma de ver como la correcta. Sin embargo, a la luz de las Sagradas Escrituras vamos a ver a Jesús, que es quien realmente da una correcta interpretación a las Sagradas Escrituras, no teniendo ningún inconveniente la postura de Jesús con ninguna parte de la Escritura. Prácticamente Jesús conocía de principio a fin todo lo que era palabra de Dios. Sin embargo, esos hombres tenían, por decirlo de una forma, una interpretación exclusiva que ellos consideraban bien, y eso va a ocasionar tanto choque con el ministerio de Jesús y con las enseñanzas que Jesús estaba dando en su momento. El tercer grupo importante para la época de Jesús fueron los celotes. Era un movimiento diferente, ya que era de orden más político y militar. Era una secta intensamente nacionalista. Políticamente estaban en contra de los romanos. Fomentaban frecuentemente rebeliones y escaramuzas. Se les consideraba alborotadores. Este partido fue fundado por Judas Galileo, quien se oponía a que Israel pagase tributo a un emperador pagano. Pensaban que era una traición a Dios, el verdadero rey de Israel. Eran fanáticos de la libertad y esperaban al Mesías como un caudillo libertador. Dentro del pensamiento de Jesús podemos encontrar que él nunca tomó partido en esto. Dentro de todas las enseñanzas de Jesús, más bien en algún momento contradecían lo que los celotes manejaban en un momento. Por ejemplo, la famosa pregunta que le hacen a Jesús acerca del tributo, y que Jesús responde: dad al César los que es del César y a Dios lo que es de Dios. Incluso dentro de las enseñanzas que dan los apóstoles más adelante, también vamos a encontrar una dura diferencia entre las enseñanzas de los celotes, que buscaban de alguna manera la libertad humana, pero no la libertad del pecado, que fue la que vino a enseñarnos el Mesías. En las revueltas de la guerra romana judía, ellos estuvieron al centro de la batalla, de las que hablamos antes, o sea, las batallas que se dan alrededor del año 70. Prácticamente este grupo va a ser uno de los que va a ser protagonista durante esa época, los celotes. Otro de los grupos que estuvo en la época de Jesús fueron los saduceos. Los saduceos surgieron alrededor del año 140 a.C., casi al mismo tiempo que los fariseos, pero a diferencia de estos estaban a favor de la adopción de costumbres griegas. Esta palabra de celotes proviene del hebreo, que significa justos. Algunos lo derivan de Sadoc. Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 17, descendientes de Sadoc, quienes ostentaron el sumo sacerdocio hasta la época de los macabeos. No eran numerosos, pero sí eran muy acaudalados, o sea, muy ricos y de gran influencia también. Colaboraban con los dominadores. No creían en los ángeles, no creían tampoco en la resurrección de los muertos, negaban el castigo y la resurrección y la gloria de la vida futura. Eran racionalistas y mundanos.
controlaban el Sanedrín por su gran poder económico, ocupaban los cargos principales del sacerdocio y del ritual del templo. A pesar de diferir en gran forma con los fariseos, al momento de la muerte de Jesús, este grupo le apoyó a los fariseos para lograr su cometido de poder matar al Salvador del mundo. Fue un grupo, ¿qué podemos hablar acerca de este grupo? De los saduceos. Los saduceos tenían diferencias doctrinales muy marcadas con los fariseos, con los escribas y con la misma enseñanza del cristianismo. Sin embargo, al momento de buscar la muerte de Jesús, ellos fueron partícipes de todo el mover de los fariseos para que esta empresa se llevase a cabo. También tenían gran poder y gran influencia dentro de la actividad religiosa judía de la época por su gran poder económico. Otro de los grupos quizás no muy conocidos de la época, otra de las sectas, eran los herodianos, que era un partido político que favorecía al déspota Herodes el Grande. Y también con Herodes también a todos sus hijos y los herederos del poder en ese momento. Creían que cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. El pueblo los aborrecía, en general el pueblo aborrecía, pero al igual que el resto de otros grupos judíos, los herodianos se unieron a los fariseos para tramar la muerte de Jesús. No hablaremos mucho de los herodianos porque el punto central era que apoyaban el gobierno romano, eran muy odiados por los judíos y al igual que el resto de los grupos, también al momento de la presión de Jesús, ellos también estaban a favor de esto. El último grupo del cual vamos a hablar son los esenios. Los esenios fueron una reacción contra el formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. Adoptaron una vida más tranquila, separada de la agitación política, religiosa y social que predominaba entre los judíos. Vivían en comunidad y eran conocidos por su laboriosidad y su piedad. Su propósito era la conservación y propagación de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Según ellos, eran los que preparaban el camino para la llegada del Mesías. Sin embargo, no lograron distinguirlo al tenerlo en la tierra, labor que sí realizó por su parte Juan el Bautista. Un común denominador en todos los grupos religiosos judíos es que nunca esperaron que Jesús fuese el Mesías. Prácticamente todos se encontraban cegados por sus propias mentes, por sus propias formas de pensar, por sus propias ideologías, por sus propias creencias, por su propio mundo que acababan de crear durante el periodo intertestamentario, por lo que habían vivido recientemente en esos 300 años del silencio. Cada uno de estos grupos religiosos se encontraba preparado también para recibir al Mesías, pero no para ser salvados por él, sino por el contrario, para darle muerte y que con su muerte también pudiéramos tener nosotros hoy la vida eterna. Paradójicamente, el mundo, incluso judío, se encontraba preparado para recibir al Mesías. Le vieron, estuvieron con él, pero nunca lograron reconocer que él era. Sin embargo, dentro del plan de Dios también fue una época en la cual todos estos grupos se iban a encontrar unidos en contra de Cristo Jesús, porque todos ellos se encontraban cegados por su propia forma de pensar. Algunos esperaban al Mesías quizás acaudalado, otros esperaban al Mesías guerrero, otros esperaban a alguien que viniese a abolir todo el poderío romano de la época. Sin embargo, Jesús traía el cometido más grande, porque nosotros muchas veces nos encontramos así, viendo lo inmediato, viendo lo terrenal y no entendiendo de que lo que Cristo nos quiere dar es una libertad no terrenal, sino una libertad eterna. Y eso fue lo que no lograron entender esos grupos. Se encontraban cegados en ese momento, pero incluso eso fue parte del mundo en el cual tenía que nacer Cristo Jesús. El contexto en el cual se da el ministerio de Jesús es ese.
con Roma en el poder, que da libertad religiosa, que tiene un idioma y una cultura en común, que se encuentra unido por vías de comunicación muy fuertes, que se encuentra en un periodo de paz romana, en el cual a través de la fuerza se ha conseguido conservar que no se levanten más grupos antagonistas a Roma. Sin embargo, en Israel encontramos también preparado para el Mesías un preámbulo religioso, quizás nefasto, que en un par de años antes había sido favorable para conservar las tradiciones judías, pero que se había vuelto en un par de años, en unos 200 años, se había transformado en lo que atacaría a aquel Salvador que vino al mundo. Hemos recorrido más de 400 años de historia para llegar a este punto. Vimos cómo fueron derribados muchos imperios, muchos reyes, fueron trazando la línea del tiempo que llevó a la culminación con el Imperio Romano, el cual por su estructura política y militar era el ideal para la llegada del Mesías, ya que fue la plataforma ideal a través de esa paz romana, y a la vez vemos cómo se había conformado diversos grupos al interior de Israel, los cuales serían los encargados de darle muerte a Jesús y tomarlo como oveja y llevarlo al matadero. Hace un tiempo atrás hubo una polémica tras una película en la cual ellos se levantaron y dijeron: nos acusan de la muerte de Jesús. Pero realmente el pueblo judío tuvo y jugó su papel durante esta época en la cual Cristo vino a la tierra. Esto ha sido nuestro estudio del periodo intertestamentario. Hemos recorrido desde aquellas antiguas civilizaciones babilónicas hasta llegar al Imperio Romano, desde la época del exilio para Israel hasta la época de la llegada del Mesías, el cual no fue reconocido y fue ejecutado a muerte. Se confabuló el Imperio Romano junto con la religión judía para llevar a cabo ese acto, que en el fondo nos da la vida eterna. Así que espero que este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Les saludo desde Valle de Ángeles, Honduras. Un fuerte abrazo hasta donde ustedes estén. Que Dios les bendiga.